Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes en este nuevo webinar de parte de Fortnet. Pues les doy la más cordial bienvenida y el agradecimiento por su tiempo, por estar aquí. El día de hoy vamos a estar presentando pues un nuevo webinar de la mano de Luis Aguilar, que ya le voy a dar el paso y le agradezco también por su tiempo. Recordando algunos puntos importantes de este webinar. Primero, recordar que este webinar va a quedar grabado por si se pierde en alguna parte, no hay ningún problema, lo pueden ver luego totalmente todo el webinar en nuestra página de YouTube. Yo voy a enviar por el chat luego el link para que ustedes puedan acceder primero a nuestra cuenta, si no nos siguen, que nos sigan, se suscriban a YouTube. Para que puedan ver luego pues todo el webinar completo. También recordarles que no se pierdan toda la información que Fortnet tiene para ustedes, tanto de nuevos webinars, los próximos webinars que tenemos, y también novedades a través de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir tanto en Instagram, LinkedIn, YouTube y Facebook como @Fortnet Networking. Así que los esperamos por ahí. También, ¿cómo va a ser la dinámica de este webinar? Vamos a tener, en el caso pues, de haber preguntas, que me imagino que sí, las pueden ir escribiendo a través del chat, ¿no? Esto sería muy bueno también. Y al final, Luis nos ayudará a contestar una a una esas preguntas. También si tienen alguna consulta del área comercial, las pueden hacer también vía el chat, para que luego pues el asesor asignado a su cuenta se pueda contactar directamente y les pueda dar pues toda la información que ustedes necesiten. Así que bueno, en honor al tiempo, vamos a darle paso a Luis para que pueda comenzar con este webinar de soluciones de MikroTik. Luis, te doy el paso cuando quieras. Hola, buenos días. Gracias, Rina. Gracias a los compañeros que nos acompañan hoy. Antes de comenzar, quiero saber si me escuchan bien. Pueden escribir en el chat si se escucha todo bien. Voy a compartir la pantalla en este momento. Deberían todos poder ver la portada de la presentación. Entonces, como mencionó Rina, las preguntas que vayan surgiendo las van a poder plantear en el chat y cualquier duda que surja la plantean al instante y al final nosotros damos respuesta. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar este webinar que tiene como nombre MikroTik, soluciones para el proveedor de servicio de Internet inalámbrico, para el WISP. Me presento rápidamente, mi nombre es Luis Aguilar. Bueno, tengo ya más de 19 años de experiencia trabajando en el área con distintas marcas, distintos equipos, protocolos, trabajando con MikroTik desde el año 2010 y bueno, soy consultor y entrenador certificado de la marca. Y voy a ser el ponente que los va a acompañar durante esta hora, un poco más de webinar. Entonces, gracias a todos nuevamente. Vamos a hablar sobre MikroTik. MikroTik es una empresa de Letonia que está funcionando desde el año 2005 y tiene un producto muy famoso que es el MikroTik Router-OS. Router-OS es el nombre del sistema operativo. El hardware se conoce como router board y bueno, tenemos distintos equipos, los más conocidos, los routers, pero también ellos fabrican equipos, por ejemplo, para radioenlaces. Entonces, un router board, pero especial para que ustedes puedan establecer sus radioenlaces y de esto es lo que vamos a hablar en este webinar. Un resumen de las capacidades wireless que nos ofrece MikroTik y bueno, esto va a depender de el tipo de tarjeta inalámbrica que tenga la placa. Router board es una placa, una tarjeta madre, vamos a llamarlo así, y allí se colocan tarjetas en formato PCI o mini PCI o tarjetas integradas. Esas tarjetas son para funcionalidad de wireless. Entonces, dependiendo de la tarjeta que tenga nuestro router board, yo voy a poder ofrecer conexiones inalámbricas basadas en el estándar 802.11. Dependiendo de la frecuencia en que trabaje esa tarjeta, bueno, trabajaré en los estándares A, B, G, N, a C y a X, pero repito, dependiendo del hardware. Con cualquiera de esas versiones de tarjetas y de versiones del protocolo, yo puedo establecer configuraciones de punto de acceso, se conoce como AP, y de estación inalámbrica, para hacer enlaces punto a punto y punto multipunto. También puedo aplicar configuraciones de punto de acceso virtual, que vendría siendo el equivalente a tener
en un punto de acceso múltiples SSID. También puedo aplicar configuraciones de repetidor, de malla, trabajar con las encriptaciones más utilizadas actualmente, tener listas de control de acceso para garantizar algo de seguridad. También puedo trabajar con protocolos propietarios de MikroTik, de los cuales los vamos a mencionar un poco más adelante, que se llama NepStream y NepStream versión 2 o NV2, y establecer configuraciones de portal cautivo o hotspot. Entonces nosotros típicamente en MikroTik trabajamos en 3 bandas de frecuencia. Bandas que en su mayoría, o la mayoría de los países, son de uso libre. Estamos hablando de la banda de 2.4 GHz, 5 GHz y 60 GHz, que es una variante un poco más reciente, que es 802.11 AD, que bueno, puede ser libre en algunos países de Latinoamérica, en otros quizás no. Por eso es bueno estar al día con la normativa. Como les mencioné, MikroTik maneja un protocolo propietario basado en TDMA que se llama NV2. Bien sea que yo decida trabajar en 802.11 o en TDMA, puedo establecer, como ya les dije, enlaces punto a punto y punto multipunto para transporte de datos y acceso a Internet, que es lo que hace un WISP, lo que hace un ISP. Entonces, ¿qué es un radioenlace? Un radioenlace es aquel que nosotros establecemos, configuramos para transmitir y recibir datos a través de ondas electromagnéticas. Estas ondas no viajan por ningún medio físico de conducción, sino que el medio de transmisión es el espacio libre, es el aire. En ese espacio libre hay señales que son invisibles para nuestros ojos, pero que pudiesen afectar y degradar el funcionamiento del radioenlace. Entonces, para nosotros es fundamental que se conozca, por lo menos en nivel básico, lo que son fundamentos de radiofrecuencia, para realmente poder estimar qué capacidad va a tener mi radioenlace, qué disponibilidad va a tener. Si no, es como andar un poco a ciegas, jugando a la suerte. Entonces acá tenemos gráficamente lo que es un enlace punto a punto y punto multipunto que podemos establecer con equipos MikroTik. Típicamente los enlaces punto a punto los utilizo para lo que se conocen como enlaces troncales o enlaces backhaul. Son enlaces que se diseñan, se implementan para interconectar mis nodos, lo que son mis puntos de repetición, mis puntos de presencia. El nodo donde está mi oficina principal, mis equipos principales, y lo quiero interconectar con, no sé, un edificio donde tengo una oficina y donde está otro punto de repetición. Bueno, ahí utilizo enlaces punto a punto. Los enlaces punto multipunto, que también se conocen como última milla, los utilizo típicamente para llegar al suscriptor, para llegar al cliente. Entonces, no necesariamente se utilizan los mismos modelos de equipo. Esto lo vamos a ver con detalle más adelante. Entonces, lo que están viendo en pantalla en este momento es el diagrama típico de lo que sería una red de un proveedor de servicio de Internet bajo radioenlaces, un WISP. Podemos ver, déjenme hacer unas anotaciones por acá, disculpen. Unas anotaciones. Ok, podemos ver, estos son los enlaces troncales, los que estoy resaltando en este momento. Enlaces que deben ser de alta capacidad y disponibilidad para interconectar mis nodos. Por acá hay otro enlace troncal. Y luego, para llegar al suscriptor, tengo los enlaces última milla, que no necesariamente tienen que ser punto multipunto. Yo también puedo tener un enlace última milla para llegar a un cliente con un punto a punto, si la necesidad a lo mejor de ancho de banda así lo requiere. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos de un radio? Si bien todo radio tiene a nivel conceptual y general los mismos elementos, depende del fabricante, bueno, tener elementos adicionales, pero mencionemos los básicos. Hablamos del transmisor y el receptor, porque todo radio transmite y recibe. Hablamos de otros elementos que no se mencionan acá, pero que vale la pena que se los diga, como el modulador, el demodulador, que se utilizan para hacer esas conversiones analógicas y digital o digital analógico, dependiendo si transmito o recibo. Esos elementos, transmisor y receptor, se deben interconectar con un elemento pasivo que se conoce como antena, que es la que nos va a ayudar a que la señal se pueda propagar en el espacio libre. Esa interconexión del radio, digamos, llamado así como elemento general, con la antena se realiza mediante algo que se conoce como línea de transmisión,
que para nuestro caso, en estas frecuencias que les mencioné, es un cable coaxial, que seguramente ustedes lo conocen como el pigtail. Bueno, un nombre porque es un cable coaxial bien pequeñito, pero es un cable coaxial. Entonces la señal del transmisor se inyecta a la línea de transmisión y llega hasta la antena para que la señal se propague. Para recibir el proceso contrario, la señal llega hasta la antena, de ahí esa señal viaja a través de la línea de transmisión al receptor del radio del otro extremo. Tenemos dos modelos de radios, los que se conocen como radio para uso de antena externa o radio conectorizado, que lo podemos identificar porque van a haber uno o dos puertos, dependiendo del modelo, con conector SMA o RPC-CMA. Estos conectores necesitan el uso de un cable coaxial, repito, un pigtail, para interconectar el radio, que lo están viendo en la pantalla, con la antena. Entonces tenemos conectores SMA, RP-SMA. En algunos modelos de radios el conector puede ser tipo N. Bueno, digamos que estos son los conectores más utilizados para cable coaxial. Estos radios, el que están viendo en pantalla es un modelo que se conoce como Net Metal, pero no es el único. Debemos tener siempre la precaución de nunca encenderlo sin tener una antena conectada. Porque si yo lo enciendo sin antena conectada, la potencia no va a tener cómo salir y se va a devolver. Ese fenómeno se llama potencia reflejada. Entonces va a haber una potencia reflejada total y eso pudiese quemar el transmisor del equipo. Entonces siempre vamos a tener la precaución de si quiero encender el equipo para hacer alguna prueba, para validar si está bueno, que le conecte alguna antena. Inclusive le puedo conectar para pruebas, ojo, solo para pruebas, hasta antenas omnidireccionales de las que tienen los access point para ofrecer el servicio de Wi-Fi. Hasta esas antenas las puedo utilizar simplemente para que el equipo tenga por dónde expulsar su señal y no se genere el fenómeno de la potencia reflejada. El otro modelo de radio es el radio con antena integrada, donde físicamente nosotros vemos una sola unidad. Sigue teniendo un radio, por supuesto. Sigue teniendo pigtail, por supuesto. Sigue teniendo antena, por supuesto, pero está todo integrado. El radio y los pigtails están internos detrás de la carcasa del case y no lo vemos, pero sigue teniendo los mismos elementos. Con estos modelos de radio no hay riesgo de encenderlo porque siempre va a estar conectado a la antena. Entonces tenemos varios modelos. Más adelante vamos a ver alguno de ellos. Ventaja del radio con antena integrada, bueno, es un equipo más compacto, más económico. Desventaja que si la antena que viene con el equipo no se adapta a mi requerimiento, lamentablemente tengo que cambiar de equipo porque no le puedo cambiar la antena. El primer parámetro que típicamente nosotros configuramos en un radioenlace se conoce como frecuencia, que no es otra cosa que el número de ciclos, lo que es pasar de una polaridad a otra, que se realiza cada segundo. Se denomina con la letra F y se mide en hercios. Por ejemplo, una frecuencia típica, que seguramente ustedes han configurado en un radioenlace, es 5180 MHz. Y si lo quiero expresar en gigas, 5,18 GHz. Eso es una frecuencia. La frecuencia tiene otra variable que está asociada a ella que se conoce como longitud de onda, que es la distancia que hay entre dos crestas consecutivas de mi señal. La longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Frecuencias más altas tienen una longitud de onda más pequeña, frecuencias más bajas tienen una longitud de onda mayor. Por ejemplo, si hacemos el cálculo para conocer la longitud de onda de 2.4 GHz, bueno, ese cálculo involucra la velocidad de la luz como constante. Vamos a darnos cuenta que la longitud de onda de un enlace que esté operando en 2.4 GHz, un poco más de 12 centímetros. Y si hago el cálculo para 5 GHz, me va a dar un resultado muy cercano a 6 centímetros. Y así, a medida que la frecuencia se va haciendo más alta, la longitud de onda se va haciendo más chica. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque resulta que mientras más larga sea la longitud de onda, que eso lo consigo con frecuencias bajas, puedo tener mayor alcance en mi radioenlace, puedo llegar más lejos y puedo superar con mayor facilidad obstáculos, obstrucciones.
Todo lo contrario, cuando la longitud de onda es más corta, porque estoy trabajando con frecuencias más altas, ya mis enlaces ya no son tan de larga distancia, ya no puedo llegar tan lejos, ya las obstrucciones me afectan mucho más. Ahí necesito básicamente lo que se conoce como línea de vista, es decir, que la antena que está en el punto A debe verse con la que está en el punto B sin ningún obstáculo en el medio. La ventaja de las frecuencias más altas con longitudes de onda más cortas es que puedo transportar mayor cantidad de datos, puedo tener enlaces de mayor velocidad. Las unidades de potencia que manejamos en los radioenlaces son los milivatios, pero resulta que para efecto de los cálculos se diseñó una conversión mediante una escala logarítmica para expresar los milivatios en decibeles. Y es por eso que cuando ingresamos a un equipo vemos la estadística, los valores de potencia expresado en decibeles, porque simplemente para el ser humano, para nosotros, es más fácil los cálculos. Pero no perdamos de vista que realmente la unidad es milivatios. Eso quiere decir que cada dB importa, porque les menciono algo que lo pueden investigar por su cuenta más adelante, que es la relación que hay de los 3 dB. ¿Qué quiere decir esta relación de los 3 dB? Bueno, les pongo un ejemplo. Si yo pierdo 3 dB de señal, es el equivalente a perder la mitad de la potencia. Es dividir mis vatios entre 2. Allí yo puedo darme cuenta de la importancia de que un enlace, para mí va a ser preferible que su valor de potencia de recepción sea menos 50 dBm y no menos 53, porque a lo mejor no hice una alineación correcta. Esos 3 dB, que si los veo en dB no parece mucho, realmente sacrificar la mitad de la potencia. Entonces, por eso es importante que no pierdan de vista que la potencia realmente su unidad es milivatios. Como les mencioné, MikroTik es capaz de trabajar en 802.11 y en TDMA. De hecho, es el único fabricante del mercado que es capaz de trabajar en ambos protocolos, obviamente no de forma simultánea. Yo en la configuración decido con qué protocolo trabajar y aprovechar la ventaja de uno o del otro. Si quiero trabajar en 802.11, bueno, estoy trabajando en el estándar. Si quiero trabajar en TDMA, estoy trabajando en un TDMA propietario de MikroTik que no es compatible con el TDMA de otros fabricantes. El protocolo propietario TDMA de MikroTik se llama NB2 y nos da como ventaja que funciona mucho mejor en enlaces punto-multipunto si lo comparo con 802.11. Porque TDMA distribuye la información de los clientes en unas ranuras temporales que se conocen como slot, donde el cliente va a tener su información de descarga y de subida. Me va a permitir, entre otras cosas, configurar calidad de servicio y otras configuraciones, otros protocolos que van a permitir que la información del cliente tenga mejor disponibilidad. Repito, si lo comparo con 802.11, especialmente en escenarios de interferencia, que bueno, que es lo que más nos conseguimos en las implementaciones, especialmente en entornos urbanos, es decir, en ciudades. Como les mencioné, 2.4 y 5 GHz son bandas de uso libre a nivel mundial, pero 60 GHz, que también es una banda que utiliza MikroTik para sus radioenlaces, no necesariamente va a ser libre en todos los países. Por eso es que tienen que leer, visitar la página del ente regulador de las telecomunicaciones en sus países y buscar la asignación de frecuencias para validar si 60 GHz está definida o no como uso libre. En el caso de 5 GHz hay una canalización, la están viendo en pantalla, que nos permite tener 25 canales, cada uno con su frecuencia central, donde yo puedo utilizar cualquiera de esas frecuencias. Inclusive hay unas frecuencias por encima y por debajo que están un poco fuera de la norma, que también las pudiese utilizar para establecer mi radioenlace, pero siempre, sin excepción, yo debo hacer un análisis de espectro antes para validar que la frecuencia con que yo quiero trabajar no esté utilizada por otro. Porque si está utilizada por otro y yo establezco mi radioenlace en esa misma frecuencia, yo voy a empezar a interferir a esa persona y esa persona, esa empresa, me va a empezar a interferir a mí. Entonces, ni a mí me va a funcionar bien el radioenlace y a él que a lo mejor le funcionaba bien, ahora por mi culpa ya no le funciona bien.
Entonces, el análisis de espectro es obligatorio. Yo les voy a mencionar una herramienta que se puede utilizar para hacer análisis de espectro con Microtik en unos minutos. Así que siempre debemos tener esa previsión. Típicamente, esta información que les estoy mostrando en pantalla pudiese variar dependiendo de la tarjeta que tenga mi router board, la tarjeta wireless, pero típicamente los equipos wireless en 2.4 manejan este rango de frecuencia. En algunos casos tenemos otros modelos que van desde 2312 hasta 2732, si no me equivoco. En 5 GHz, sí, la mayoría de equipos van de 4920 a 6100 y en algunos casos de 4800 a 6075. Entonces, fíjense que tengo valores de frecuencia que están fuera de la norma, que los puedo utilizar, bueno, obviamente respetando siempre lo que les acabo de mencionar, todo lo que es la factibilidad que parte por un análisis de espectro. Vamos a hablar de las licencias. Las licencias necesarias para que mi equipo pueda trabajar en punto a punto o punto multipunto. Siempre en un enlace hay un equipo que tiene que asumir el rol del access point, el AP. El equipo del otro extremo va a asumir el rol de la estación. Esto sí es un punto a punto. Si es un punto multipunto, un equipo va a asumir el rol del AP y los otros equipos el rol de estación. Ok, hablemos primero de punto a punto. En punto a punto, el equipo que va a asumir el rol del AP necesita tener como mínimo licencia nivel 3 para que nosotros lo configuremos en un modo inalámbrico que se conoce como bridge. La estación nivel 3 y el modo va a ser Station Bridge. Si es punto multipunto, el equipo que va a asumir el rol del AP necesita como mínimo licencia nivel 4, porque el modo inalámbrico va a ser AP Bridge y necesita mínimo esa licencia. Puede tener por encima, sí, pero menos de nivel 4 no. Las estaciones pueden seguir siendo nivel 3. Donde yo veo qué licencia tiene mi equipo, ingreso al router, al menú System License, y ahí les va a decir qué licencia tiene. Es posible comprar una licencia, supongamos que yo tengo un equipo licencia nivel 3 y lo quiero utilizar para que sea el AP de un sistema punto multipunto. Bueno, yo le puedo comprar, puedo ingresar a la página de Microtik y comprar una licencia nivel 4 y cargársela al equipo. Entonces, esos modos que les estoy mencionando y otros que no vamos a detallar acá por cuestión de tiempo, están en el menú Wireless, pestaña Wi-Fi Interface, le doy doble clic a mi tarjeta inalámbrica, voy a la pestaña Wireless y ahí el primer campo se llama modo. Ahí yo selecciono si quiero que mi equipo sea P-Bridge, si quiero que mi equipo sea Bridge o si quiero que mi equipo sea estación. Un poco más abajo está el campo frecuencia. Ahí yo selecciono la frecuencia con que quiero trabajar y el ancho de canal en este campo que se llama Channel Width. Tanto el uso de la frecuencia como el ancho del canal necesita, repito, voy a ser insistente con esto, con un paso obligatorio previo que hagan un análisis de espectro para ver si la frecuencia que quieren utilizar está disponible y no interfieran a un tercero. Del lado estación, cuando yo hago las configuraciones, hay un campo que se llama Scan List. En ese campo yo voy a colocar la frecuencia o el rango de frecuencias que la estación va a utilizar para conectarse a un AP. Es decir, si el AP está operando en una frecuencia que no está definida en el Scan List, la estación no se va a conectar. Entonces vamos a hablar de cómo funciona 802.11, fíjense. Y esto sigue siendo así porque 802.11 se usa en Wi-Fi. Se utiliza un método que se llama CSMA-CA. ¿Cómo funciona Wi-Fi? Las estaciones, cuando se quieren comunicar con el AP, primero escuchan a ver si el AP está disponible para validar si no hay otra estación que esté hablando. Si hay una estación que esté hablando, ya va a pasar un tiempo de contención, es decir, va a esperar.
y vuelve a repetir el proceso. Cuando finalmente ella determine que el medio está libre, entonces le envía a la P una señal que se llama request to send, que viene siendo como un permiso para hablar. Cuando estábamos en la escuela y levantábamos la mano, bueno, eso es el request to send. El AP le va a responder con una señal que se llama clear to send, que es como permiso concedido, puedes hablar. Y empieza ese proceso de comunicación. Esto funciona bien, pero hay un gran detalle, que es el problema que ocurre en Wi-Fi hoy en día y por el cual muchos fabricantes dejaron de utilizar 802.11 para sus radioenlaces en exteriores. Ese problema se conoce como nodo oculto. ¿En qué consiste el nodo oculto? Acá no se ve muy bien. Yo voy a hacer un dibujo por acá aparte. Bueno, sí se ve bien, pero les voy a hacer el dibujo con la explicación que aplica más para radioenlace. Imagínense que estamos en una montaña, en un cerro. Acá tenemos nuestra torre y acá tenemos el AP. Del lado izquierdo de la montaña está una estación con línea de vista perfecta hacia la P. Del lado derecho de la montaña está otra estación también con línea de vista perfecta hacia la P. Muy bien. Hasta ahora no hay problema. Ok, vamos a llamar esta estación A y esta estación B. Perfecto. Imagínense que la estación A está actualmente comunicándose con el AP. Ellos están aquí hablando, intercambiando información y de vuelta. Okay. ¿Qué les acabo de mencionar de 802.11? Que las estaciones antes de hablar primero escuchan a ver si no hay otra estación que esté hablando. Entonces, la estación B, como también se quiere comunicar con el AP, va a escuchar para ver si determina que hay una estación hablando o no. Pero resulta que como entre A y B hay una montaña de por medio, ya no es capaz de escuchar a A. Y va a creer que no hay nadie hablando. Entonces ella dice, bueno, no hay nadie hablando, yo voy a enviar mi señal de request to send. Y resulta que sí había alguien hablando, que era A. Entonces esta señal de request to send va a colisionar con la información que estaba enviando A y va a hacer que A pierda paquetes en ese momento. Entonces esto es inevitable en Wi-Fi y es inevitable en radioenlaces si yo decido utilizar 802.11. Es por ello que muchos fabricantes, incluido Microtik, en el protocolo wireless dejó de utilizar 802.11 y pasó a TDMA. ¿Cómo funciona TDMA? Ya no hay nadie levantando la mano para hablar ni escuchando, sino que cada estación va a tener su momento para hablar. Repito, visualícense nuevamente en la escuela, pero ahora la maestra no va a preguntar, sino que va a ir llamando a niño por su nombre para que en ese momento hable. Y aquí no tengo colisiones. Entonces, por eso que TDMA, en el caso de Microtik, recomendamos utilizar el protocolo NB2. Es ideal para enlaces punto-multipunto, para eliminar por completo ese problema del nodo oculto. ¿Eso quiere decir que mi enlace no va a tener colisiones? No, por supuesto que puede tenerlas, pero con enlaces de otra compañía, enlaces vecinos, no enlaces nuestros. No enlaces o radios de nuestro propio sistema punto-multipunto. Entonces se recomienda NB2. Muy bien, vamos a hablar del espectro. El espectro es la representación de las señales de nuestros radioenlaces, según la frecuencia y ancho de canal que hayamos definido. La norma, que es lo que está en la imagen que están viendo a continuación, define el espectro basado en una recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que se llama M1450-5 y nos dice que toda señal va a tener una forma de máscara de transmisión similar a la que están viendo, que parece como una campana, como una falda de una mujer. Si yo selecciono, por ejemplo, como ancho de canal en mi enlace 20 MHz, el ancho de esos 20 MHz solo va a estar en la parte superior de la máscara de transmisión, porque a medida que voy bajando se va ensanchando y se forman unos elementos, el nombre técnico que se llama shoulder y se llama background, lo que hace que realmente la máscara de transmisión parezca una campana. Quiere decir que los canales, a pesar de que a veces la literatura, el propio Google,
nos los dibuja como si son rectángulos o trapecios y nos hace creer que los canales que están vecinos, el nombre técnico es contiguo, nos hace creer que los canales contiguos no se interfieren. Es una gran mentira. Los canales contiguos, por ejemplo, 5180 y 5200, 5180 y 5200 se interfieren. Miren, todo este es área de interferencia. Es por ello que tengo que hacer análisis de espectro y saber, si no lo sabían, ahora lo saben, que cuando yo selecciono como ancho de canal 20 MHz, realmente voy a terminar ocupando mucho más. Pudiese ocupar hasta 60 MHz en el espectro. Entonces, no pierdan de vista eso, por favor. 20 MHz es el ancho de canal por defecto, pero yo puedo aplicar una técnica que se llama bonding, que me permite agrupar canales de 20 para hacer canales más anchos de 20, 40 y hasta la barbaridad. Lo llamo barbaridad porque en un entorno urbano es imposible que funcione bien. La barbaridad de anchos de canales de 160 MHz. ¿Qué debo conocer? Dos cosas. La primera nos las dice el sentido común. Si mi ancho de canal es mayor, la probabilidad de interferir y que me interfieran es mayor. Eso me lo da el sentido común. Lo otro es que cuando yo ensancho el canal pierdo 3 dB por algo que se llama pérdida de densidad espectral de potencia. ¿Qué quiere decir perder 3 dB? Se los mencioné hace rato. Sacrificar la mitad de mi potencia. Es decir, yo ensancho el canal porque yo tengo la esperanza de tener más capacidad. Por eso ensancho el canal. Bueno, cuando yo ensancho el canal, puede ser o no, porque depende del espectro, que tenga más capacidad. Pero lo que sí va a ser seguro es que voy a sacrificar la mitad de la potencia. Eso va a hacer que yo ya no tenga el mismo alcance y que mi señal esté más cerca del piso de ruido. Así que esos ensanchamientos de canal hay que manejarlos con cuidado. ¿Dónde se manejan los anchos de canales? En el campo que se llama Channel Width. Lo que están viendo en pantalla es una de las herramientas, no es la única, pero quizás es por lo menos la que a mí más me gusta, que está disponible en MikroTik para analizar el espectro. Esta se llama Spectral History, histórico del espectro, y se debe ejecutar desde la consola. Si yo entro a Winbox, a mano izquierda tengo un botón, un menú que dice New Terminal, le doy allí, me abre la consola y ahí voy a escribir Interface Wireless Spectral History Range, rango, y defino el rango que quiero evaluar. Se recomienda definir rangos más cortos para que tenga más detalle el gráfico. Entonces, ¿qué debo buscar yo? Espacios azules o negros, que bueno, son más difíciles de conseguir, porque ahí nos está diciendo, vean la escala arriba, que las señales que está detectando son muy bajas. Básicamente el radio me está diciendo, mira, aquí puedes utilizar tus frecuencias. Acá está disponible este rango de frecuencias para que las utilices. Pero si yo me consigo algo en color verde, amarillo o rojo, son canales utilizados por equipos vecinos. Es decir, yo no debería configurar mi equipo en esas frecuencias porque voy a interferir al vecino y el vecino me va a interferir a mí. Entonces, si bien la factibilidad del radioenlace depende en gran parte del espectro, hay otros elementos que considerar y los vamos a mencionar acá rápidamente. Fíjense lo primero. Antes de yo hacer un radioenlace, antes de pensar hacer una implementación, mucho antes de salir a la calle a hacer la implementación, inclusive antes de escribirle a Rina o a algún compañero de Fornet para que me cotice algún equipo, lo primero que yo tengo que saber es cuántos megas necesito en ese radioenlace. Porque depende de los megas, dependiendo de los megas, va a depender la modulación y las configuraciones que yo voy a aplicar en el enlace. Les pongo un ejemplo. Imagínense que ustedes van para una venta de autos. Si ustedes preguntan por algún auto, si el que los atiende es un buen vendedor, probablemente les va a preguntar cuál es el uso que le van a dar el auto, dónde viven ustedes, cuál va a ser su recorrido.
Porque si ustedes le dicen que viven en el cerro, en una montaña, en la parte más alta, no les va a vender un vehículo sedán, porque el vehículo sedán no tiene la capacidad de subir un cerro. Lo mismo ocurre con los radioenlaces. El radioenlace te puede decir en la caja que él tiene una capacidad de 300 megas, pero eso no es necesariamente verdad, porque esos 300 megas son en escenarios ideales. Los escenarios ideales solo existen en las películas de Disney. En la realidad no existen escenarios ideales, existen escenarios reales que normalmente son bastante adversos. Entonces, para nosotros configurar nuestro radioenlace basado en ese escenario adverso de interferencia, de alto piso de ruido, debo saber cuántos megas debo transportar en el enlace. Porque la modulación que voy a configurar en mi equipo depende de esos megas. Una vez que ya yo sé cuántos megas necesito, una vez que yo sé qué modulación necesito utilizar en el radioenlace, entonces voy a ir al documento que ninguno lee, el datasheet, la hoja técnica. El datasheet es el equivalente al manual que viene cuando nosotros compramos una licuadora. ¿Quién lee eso? Nadie, ¿verdad? Bueno, el datasheet de radioenlace no lo lee nadie, pero deberíamos leerlo. Porque ahí nos dice cuál es la sensibilidad. Sensibilidad es el mínimo valor de señal que necesita mi radio para funcionar en cada modulación. Si yo no leo eso, estoy condenado al fracaso, es la realidad. Entonces, sabiendo cuál es la sensibilidad, sabiendo cuál es la modulación que voy a utilizar y leyendo el datasheet, ahora puedo realizar el cálculo del radioenlace. Entonces, fíjense, aquí tenemos un ejemplo muy rápido. Supongamos que yo necesito en un radioenlace que voy a establecer con equipos Groove. Utilizo este modelo porque es más fácil para la explicación. Necesito entregar de capacidad real 30 megas, porque eso es lo que me está contratando un suscriptor. Ok. Entonces, yo voy a ir a una página que se llama mcsindex.com. De hecho, la pueden visitar en este momento. mcsindex.com. Y voy a buscar una modulación que esté acorde a los 30 megas que yo necesito. En esa tabla, la velocidad me aparece reflejado en algo que se conoce como data array. Data array es todo lo que viaja en el aire, pero a ese data array yo le tengo que quitar las cabeceras y tramas de control del protocolo. Es decir, que un data array, como están viendo en pantalla, por ejemplo, de 65 megas, no va a entregarle al cliente una velocidad de 65 megas. El cliente va a percibir menos. ¿Cuánto va a percibir? Bueno, el equivalente al data array de quitarle el 30%, que es lo que más o menos ocupan las tramas de control. Es decir, que 65 megas de data array es equivalente a unos 45 megas de throughput, que es velocidad real. Entonces, en este ejemplo, decidimos utilizar la modulación más alta, que es MCS7, es el nombre del índice, para tener 45 megas teóricos y que esos 45 obviamente tienen que ser superior a lo que yo realmente necesito. Pero no muy superior. Siempre se debe buscar un valor que sea un poco por encima. De hecho, la modulación que está abajo ya no nos serviría porque estamos muy cerca a los 30 megas. Entonces, por eso estamos usando la más alta. Muy bien. Entendido esto, entonces yo me voy a la hoja técnica, el datasheet, y busco cuál es el valor mínimo de señal que necesita mi radio para trabajar en la modulación MCS7. Y me lo dice el datasheet, me dice, mira, Luis, para que tú puedas establecer el enlace y que te funcione y puedas trabajar en esa modulación MCS7, tú necesitas un nivel mínimo de señal de menos 75. Y tu potencia configurable no debería ser mayor de 19 dB porque si no puedes quemar el equipo. Están viendo lo importante del datasheet, ¿verdad? Ok, qué bueno. Entonces, conociendo esto, ya yo sé que la potencia que voy a aplicar es 19 o menos y que mi sensibilidad es menos 75. Ahora yo puedo hacer el cálculo. Antes de pasar al cálculo, ¿dónde yo configuro las modulaciones en MikroTik? En el menú wireless, pestaña Wi-Fi Interface, le doy doble clic
a la interfaz inalámbrica y me voy a una pestaña que se llama HTMCS. Ahí selecciono las modulaciones con que yo quiero trabajar en mi enlace para efectos del tráfico de los clientes y las modulaciones que voy a utilizar para las tramas de control, que aquí sí puedo seleccionar las más bajitas. Esto es un poco diferente a como se hace en otros fabricantes. De hecho, es el único fabricante que te permite manipular esto con el máximo detalle posible. Muy bien, entonces ahora paso al cálculo del radioenlace, que no lo vamos a hacer manual como se los voy a explicar acá, porque tenemos muchísimos simuladores en la red. Pero como yo quiero que conozcan de dónde sale todo esto, vamos a hacerlo manual. Entonces, veamos este ejemplo. Yo quiero realizar un radioenlace de 36 kilómetros con equipos NetMetal configurados, porque así lo dice la hoja técnica, con una potencia segura que no me compromete quemar el equipo de 23 dBm. Este equipo, como necesita antena externa, voy a utilizar unos píxeles que me generan una pérdida de 1 dB. Todo píxel genera pérdida. Mientras más largo, más pérdida. Voy a trabajar con antenas tipo parábola de 30 dB de ganancia. Ok. Lo primero que voy a calcular es algo que se llama pérdida de espacio libre, la pérdida que sufre toda señal cuando se propaga en el aire. Entonces hago mi cálculo, esto tiene una constante que es 92.4, 20 logaritmo de la distancia expresada en kilómetros, más 20 logaritmo de la frecuencia expresada en gigahertz. Eso me dice que mi señal por viajar en el aire va a perder 137 dB. Muy bien. Teniendo ya este valor, ahora sí puedo calcular cuál es la potencia que voy a recibir, por ejemplo, del lado A. Aunque como los equipos son los mismos y las antenas son los mismos, los resultados van a dar igual del lado A y del lado B. Okay. Calculo del lado A. La potencia de recepción en A no es otra cosa que la potencia de transmisión que aplico en B más la ganancia de las dos antenas menos la pérdida de espacio libre menos la pérdida de los píxeles que hay en ambos extremos. Eso me dice que mi enlace da menos 56.81. ¿Es factible? Bueno, es factible si este valor está por encima de la sensibilidad que está en la hoja técnica. Por eso es que este cálculo tenemos que hacerlo. Acá tenemos otro ejemplo. No lo voy a explicar porque ya expliqué el anterior. Lo pueden repasar ustedes y verlo con más calma cuando vuelvan a ver el webinar, si así lo desean, en el canal de YouTube. Fíjense que el cálculo me da una potencia de recepción que voy a comparar con la sensibilidad según expresada en la hoja técnica. Si mi valor está por encima, es factible. ¿Qué tanto por encima debe estar? Bueno, en 5 GHz se recomienda que esté por lo menos unos 10 dB por encima. O sea que en este caso es factible. Pero lo otro, y es aún más importante, es que yo debo saber cuál es el piso de ruido en el sitio. El piso de ruido es diferente en cada sitio porque es la suma de todas las fuentes de ruido que hay. Mi señal debe estar por encima del piso de ruido. ¿Qué tanto por encima? Eso depende de la modulación con que yo quiera trabajar. Vean esta tabla referencial y les da una idea. Fíjense. Si yo quiero trabajar con la modulación MCS7, que es la que utilizamos en el primer ejemplo, mi señal debe estar separada del piso de ruido al menos 25 dB, porque si no, va a ser imposible, haga lo que yo haga, de trabajar en esa modulación. Esa diferencia que hay entre mi nivel de señal y el piso de ruido se conoce como relación señal a ruido. Signal to noise. Y si me preguntan a mí, debería tratar yo siempre de que esa señal esté por encima, esa diferencia esté por encima de 30. Es decir, que mi relación señal a ruido sea de 30. Mínimo. Mínimo. Muy bien. Vamos a hablar de las antenas. Bueno, antes de hablar de las antenas, disculpen. Una vez que mi enlace está establecido, entonces yo debo monitorear cómo es su comportamiento. ¿Cómo lo monitoreo? Bueno, validando el nivel de señal que debe coincidir o parecerse al cálculo teórico. Si no se parece, es porque tengo alguna obstrucción o el enlace está mal alineado. Y lo segundo,
que es bien importante, una variable que se llama CCQ. CCQ es el porcentaje efectivo de transmisión de tramas. Dicho de otra manera, ¿cuántas tramas que yo transmito llegan bien? Si mi CCQ es de 80%, me está diciendo que el 80% de las tramas que yo transmití llegaron bien y 20% no. Cualquier CCQ por encima del 70% en banda libre es bueno. Cualquier CCQ por debajo es malo, entonces debo buscar quizás otra frecuencia donde tenga menos interferencia. Finalmente, hay una columna que se llama TX-Rate, RX-Rate, que nos dice la modulación en la cual está trabajando mi radio. Si yo veo que estos valores están brincando mucho hacia abajo, me está diciendo que yo estoy sufriendo interferencia, básicamente. Muy bien, ahora sí hablemos de las antenas. Ya sabemos que el radio es el elemento electrónico que yo debo energizar, configurar, pero el radio necesita un elemento pasivo para que esa señal se pueda propagar en el espacio libre. Ese elemento se llama antena. Y la antena también tiene una hoja técnica que también debemos leer. En esa hoja técnica voy a buscar un gráfico que se llama patrón de radiación, que me indica en qué dirección y con qué ganancia la antena va a irradiar su mayor cantidad de energía y qué ángulo de apertura va a ofrecer. ¿Por qué? Porque yo tengo antenas directivas con un ángulo de apertura menor que la utilizo para punto a punto y tengo antenas sectoriales con un ángulo de apertura mayor porque quiero cubrir un sector, quiero cubrir potenciales suscriptores. Entonces tengo antenas de 45, 60, 90, 120 grados de apertura. También tengo antenas omnidireccionales que tratan de cubrir los 360 grados. Hoy en día, el 95% de los radioenlaces utilizan algo que se llama MIMO 2x2. ¿Qué significa? Que yo voy a transmitir dos señales en paralelos. Dos señales que van a estar separadas entre sí 90 grados. Eso se llama señales ortogonales. Por ejemplo, una señal puede estar en vertical y una en horizontal, como lo ven en pantalla. ¿Por qué hago esto? Bueno, para mejorar la capacidad versus enlaces que se utilizaban hace muchos años que eran de una sola polaridad. ¿Siempre va a ser vertical y horizontal? No, porque ahora la tendencia es rotar la antena a 45 grados. Bueno, eso es algo que ya está como preconfigurado, no lo rotamos nosotros. Y utilizar una configuración que se llama SLAM, que es como la están viendo en pantalla. El SLAM me permite que mi enlace sufra menos interferencia de señales que están totalmente en vertical o en horizontal. Muy bien. Otra cosa que yo debo buscar, que a veces no está en todas las hojas técnicas, lamentablemente, es el rango de trabajo de la antena. Me explico. Lo que están viendo en pantalla, a mano derecha, seguramente lo han visto, es un equipo muy bueno que se llama LHG. Es un radio con antena integrada tipo grilla que funciona muy bien y una relación costo-beneficio excelente. Ok. El radio del LHG trabaja desde 4920 hasta 6100. Pero la antena que está integrada, que no se la puedo quitar, su rango de trabajo óptimo para garantizarnos la mayor ganancia va desde 5100 hasta 5800. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo decido cambiar de frecuencia por interferencia y, por ejemplo, configuro mi radio LHG en 5900, voy a perder mucha señal porque estoy saliendo del rango de trabajo de la antena. Ustedes se podrán preguntar, ¿y por qué Microtik hace esto? Bueno, eso no solo pasa con Microtik, sino con la mayoría de los fabricantes. Ocurre porque ellos diseñan sus antenas para que nosotros trabajemos en los canales del estándar. 5900 ya no está en el estándar y 4900 tampoco. Así que bueno, es como que el precio que hay que pagar cuando me salgo del estándar, perder potencia
porque me estoy saliendo del rango de trabajo de la antena. Lo puedo hacer, sí, pero quizás en enlaces más cortos. Muy bien. Hablando de antenas y de enlaces punto a punto, tenemos una antena de MikroTik que se llama la MAN 30. Su nombre lo dice, 30 dBi de ganancia. Es una antena tipo parábola, ven el patrón de radiación, bien directivo, menos de 3 grados de apertura, porque está diseñada para enlaces punto a punto. Entonces es una excelente antena que me permite rotar el elemento radiante que se conoce como el feeder para trabajar vertical horizontal o para trabajar en SLAN. Entonces esta antena la puedo integrar con cualquier equipo que esté diseñado para antena externa, como por ejemplo el NetMetal, el Basebox. Esto es lo que les mencionaba, ya tiene la posibilidad de trabajar en SLAN sin problema. Esta antena, que se llama la MANBOX, es una antena para utilizarla en enlaces punto multipunto porque te ofrece una cobertura sectorial de 120 grados. Hay dos modelos, una de 15 dBi y una de 19. Fíjense, aquí ocurre también lo mismo. Miren el rango de trabajo de la antena. Entonces, este es ideal para enlaces punto multipunto. Les voy a mencionar algo que es bien importante que lo tomen en cuenta. Hay antenas sectoriales, como les mencioné, de 45 grados, 60, 90 grados, 120. Si yo quiero establecer el punto multipunto en un entorno urbano, llámese ciudad, yo no debería utilizar ángulos de apertura mayor a 60, porque me va a subir muchísimo el piso de ruido y se va a degradar el enlace. Quiere decir que antenas sectoriales de 90, 120 grados, yo debería dejarlas solo para entornos suburbanos, es decir, un pueblo, o entornos rurales, el campo, porque si no voy a tener problemas. Tenemos el radio con antena integrada QRT5, que mucha gente lo utiliza para que sea el AP de un punto multipunto. ¿Por qué? Porque tiene un patrón de radiación y una apertura como de unos 45 grados. Entonces podemos utilizar este radio para que sea el AP de un punto multipunto de lo que nosotros llamamos micropop o micronodo. Un nodo pequeño con pocos clientes y que están bien cerca. Muy bien, vamos a hablar de los radios para que sean el AP de un punto a punto. Entonces empezamos por el equipo más potente que tiene MikroTik a nivel inalámbrico, hablamos de radioenlaces, que es el NetMetal 5. Es un equipo, bueno, con un buen CPU, con un procesador bien potente y que yo lo puedo integrar con una antena directiva tipo parábola y establecer mi enlace punto a punto troncal. Entonces, sí, si quieren establecer un enlace troncal con MikroTik, el NetMetal es una buena opción. Está el hermano menor del NetMetal, que ya no tiene carcasa metálica como si lo tiene el NetMetal. El CPU es un poco más pequeño, pero sigue siendo muy bueno y también lo puedo utilizar para punto a punto si yo lo quiero hacer, porque también utiliza antena externa y es el Basebox. No obstante, en la imagen, si se fijan, está conectado con una sectorial, pero así como está conectado con una sectorial, puede estar conectado con una parábola y utilizarlo para el punto a punto. Otro equipo que me permite establecer enlaces punto a puntos troncales de menor capacidad que con NetMetal es el Dynadish. El Dynadish es un equipo, bueno, bien atractivo físicamente y que también tiene unos recursos bien interesantes de memoria, CPU. Una ganancia de antena de 25 dBi, así que pues, pudiese tener, si el espectro lo permite, enlaces de hasta 25, 30 kilómetros sin problema. Este es el que ya les había mencionado, el LHG, un equipo que lo puedo usar también para un punto a punto de baja capacidad y tiene una excelente relación costo-beneficio. Esta gráfica nos muestra qué puedo hacer yo con el LHG si quiero establecer enlaces punto a punto, trabajando con los tres modelos.
el modelo básico, que es el LHG5, el LHG de alta potencia y el LHG-XL, que tiene mayor ganancia en la antena. Entonces, fíjense, nos dice, bueno, qué distancia pudiese alcanzar tratando de lograr la máxima capacidad. Entonces, por ejemplo, el LHG5, si quiero trabajar en las modulaciones más altas, me recomiendan que no pase de 12 kilómetros mi enlace punto a punto, con el LHG High Power que no pase de 20 y con el XL que no pase de 40. Obviamente, estos son tablas referenciales, depende de mi espectro y de mi relación señal-ruido. Por acá tenemos también enlaces punto a punto con otros modelos de equipos, hablamos del D-Slide y el SXT. Son equipos mucho más pequeños que los puedo usar para punto a puntos de baja capacidad, a lo mejor un punto a punto para ofrecer servicio a un cliente, no que sea troncal, sino llegarle a un cliente, pero de forma punto a punto. Fíjense que con el D-Slide puedo alcanzar enlaces de hasta 4 kilómetros y con el SXT, bueno, no debería pasar de 2 kilómetros. Muy bien, ahora vamos a ver los router board, los radios, para que sean el AP de un punto multipunto. Y volvemos a hablar de, bueno, antes de hablar del NetMetal, vamos a hablar de uno que es integrado, radio y antena, el MAN-Box. No vayan a confundir el MAN-Box con el MAN. El MAN es solo antena, el MAN-Box es radio y antena integrado de 120 grados, igual hay dos modelos, 120 grados de apertura. Yo no debería, ya se los mencioné, utilizar un MAN-Box en ciudad. Yo no debería usar un MAN-Box en un entorno urbano porque tiene muchos grados de apertura. Es un equipo excelente para un despliegue dentro de un campus, dentro de una urbanización cerrada, dentro de un club, excelente. Yo he hecho muchas implementaciones con MAN-Box en hoteles, sobre todo hoteles rurales, y funciona perfecto para interconectar las distintas cabañas, las distintas habitaciones, y funciona perfecto. El QRT, como ya se los había mencionado, por la ganancia que tiene la antena, la apertura, y porque ya viene con licencia nivel 4, también puede ser el AP de un punto multipunto. Es un equipo también excelente que nos permite lograr enlaces en micronodos. También hay una SXT, esta es más tipo tamborcito, que está pensada para que sea el AP de punto multipunto, pero de realmente un nodo bien pequeño, donde las estaciones estén siempre menor a 1 kilómetro. Si me preguntan, menor a 500 metros. Muy bien, ahora sí, el NetMetal. El NetMetal lo puedo usar para que sea el AP de un punto a punto, pero también de un punto multipunto, porque como está diseñado para antena externa, le puedo colocar una antena sectorial y trabajarlo sin problema. Lo mismo que el Basebox, bueno, la imagen lo muestra. Entonces los puedo usar para que sean el AP de un punto multipunto. Acá tenemos la antena MANT, que, como se los mencioné, no tiene radio. O sea, el radio lo debo colocar allí. Ella tiene un espacio, de hecho, para que coloque la placa. Para que coloque la placa router board. Vean los grados de apertura. Ya saben que esto no está pensado para ciudad. No hoy, no hoy en día. Hace 20 años quizás, hoy no. Y tenemos un equipo que deberíamos solo reservarlo para entornos rurales o entornos cerrados, aislados, que es el Omnitic, que me ofrece una cobertura de 360 grados y tiene 5 puertos, ¿sí? Es radio y router de 5 puertos todo integrado. O sea que una relación costo-beneficio excelente. Tengo mi radioenlace para ofrecer servicio a lo mejor de Wi-Fi en una plaza. Y tengo mis puertos de router para aplicar configuraciones adicionales. Excelente equipo, por cierto. Ok, vamos a hablar, hablamos del punto a punto del lado de la P. Ahora vamos a hablar del punto a punto del lado de las estaciones. ¿Qué le pudiese yo colocar a mis clientes? Bueno, los clientes que están más lejanos del punto de acceso del nodo, les puedo colocar LHG, que es un equipo, como ya les mencioné, una excelente relación costo-beneficio. Como es grillado, lo puedo colocar en un poste, en un mástil bien alto y no voy a tener tanto problema de movimiento por viento. Y bueno, funciona excelente.
Para clientes que están más cerca, menores a 2 kilómetros del punto de acceso, entonces puedo utilizar los equipos SXT, que son bien compactos, bien pequeñitos, y realmente también con una excelente relación costo-beneficio. Tengo dos modelos, una trabaja en el estándar AC, la otra trabaja en el estándar N. Esto también depende de la capacidad que yo le quiera entregar al cliente. Tengo el D-Slide, que la ganancia de la antena es un poco mayor que SXT, entonces pudiésemos hablar para tenerlo como clientes que estén a lo mejor a 3, 4 kilómetros de distancia del nodo. También les quiero mencionar sobre el LDF. Esto, realmente el radio es solo esto, y está diseñado para que nosotros reutilicemos las antenas que tenemos de servicios de televisión satelital, que quizás ya no los usamos porque nos migramos a TV IP o IPTV. Entonces, ¿qué hago? Retiro el feeder de ese servicio en desuso de mi televisión satelital y coloco como feeder el LDF. Entonces voy a tener un equipo, ahora radio y antena, que me va a permitir alcanzar enlaces de larga distancia a bajo costo porque solo necesito comprarle el LDF. Se supone que la antena la tengo tirada por allí en un depósito. Entonces vale la pena. En cuanto al despliegue punto multipunto, esta gráfica referencial nos muestra dos cosas. A mano izquierda, para que tengan una idea, que con SXT puedo interconectar mis suscriptores que estén más cerca de la P, con D-Slide quizás los que estén a una distancia intermedia, y con LHG los que estén más lejos, o con LDF también, o con Dynadish también. Fíjense la gráfica, no tiene todos los modelos, pero tiene algunos que nos dicen qué tan lejos o no puede estar ese cliente si tengo en el AP una antena sectorial de 120 grados de apertura, y si al cliente le coloco, por ejemplo, un LHG, ese cliente pudiese estar hasta 8 kilómetros, si tiene un SXT Lite, hasta 5, si tiene una QRT, hasta 16, y así. Tienen la gráfica para que la vean. Repito, esto es referencial porque aquí tengo que evaluar el piso de ruido, la interferencia, simplemente para que tengan una idea. Muy bien. Fíjense. Y con esto terminamos. Acá vamos a hablar de un despliegue punto multipunto, donde tenemos 19 clientes distribuidos en una zona de cobertura menor a 500 metros. Todos los clientes tienen SXT Seculite y el AP es un Manbox. De hecho, estos datos están tomados de una implementación real. Entonces, nos preguntan qué capacidad pudiese alcanzar cada cliente. Esto es lo que vamos a determinar. Primero que nada, bueno, este es un escenario ideal para nosotros, todos los clientes cerca. Segundo, en este escenario hay poca interferencia porque es un entorno rural, es el campo. Ok. Entonces, si yo veo la estadística que está en la tabla de registro wireless, me va a mostrar los niveles de señal de los clientes y el CCQ. El CCQ yo lo tengo en una columna y dice lo siguiente: TX/RXCCQ. El TX realmente es el CCQ de recepción de los clientes. Pero bueno, cuando estoy en el AP lo llaman TX-CCQ. Si ven los numeritos, vean que está muy bien. El cliente que está peor tiene un CCQ de 83%, que sigue siendo bueno. Entonces, ¿qué capacidad pueden alcanzar los clientes? Lo que tengo que validar primero es la modulación, porque la modulación es directamente proporcional a la capacidad. Fíjense que la mayoría está modulando a 115.000 o 115.5 megas. Entonces, fíjense que ese número no es un número inventado. Miren que está en la tabla MSS Index, la que ustedes visitaron. Ok. Entonces, ese valor, si yo lo quiero traducir en throughput para saber qué es lo máximo que le puedo ofrecer al cliente, bueno, ¿qué les dije yo? Que le debo quitar un 30%. Porque debo quitarle lo que ocupan las tramas de control, las cabeceras, que todo esto que se ve por acá. Entonces, si a 115
le quito el 30% y lo divido entre los 19 clientes, eso me da un estimado del throughput por estación, que estaríamos hablando de un escenario donde todos naveguen a la vez, que es poco probable, pero un escenario donde todos estén navegando a la vez, de un poco más de 4 megas por cliente. Ese sería el estimado. Entonces, con esto terminamos. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, adelante, Rina. La puedes leer allí para darle respuesta. Perfecto, claro que sí. A ver, tenemos por aquí a José Tavara, que dice, buenos días, ha configurado los MikroTik con el protocolo Maya HWMP Plus, pero con VLANs. ¿Se puede realizar VLAN sobre este protocolo o no? Saludos. Por acá nos envía José. Okay. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Esa es la única? Por el chat, esta es la única. Y tenemos también que ha levantado la mano, si no me equivoco, Fernando Llanes. No sé si él puede escribir también su pregunta hasta eso. Sí, Fernando, si quieres escribe la pregunta también. Y bueno, vamos a empezar a responder la primera pregunta que está allí. Fíjate, José, sí, tú puedes utilizar HWMP Plus porque es un protocolo para enrutamiento de capa 2 y trabajar con mallas, pero basado en 802.11. Es decir, que si tú quieres utilizar NV2, que es lo que se recomienda para punto multipunto, no vas a poder utilizar ese protocolo. Ahí tienes que quedarte con el estándar. Y sí, si pudieras trabajar con VLAN sin problema. Esa configuración no es aplicable si quieres trabajar con NV2 porque necesita 802.11 y malla, el uso de malla no es algo que se utilice en radioenlaces para exteriores, está más pensado para una configuración tipo Wi-Fi, una configuración en indoor. No sé si hay otra pregunta. José nos dice que quiere hacer una red malla con el protocolo. Sí, esa era la misma pregunta. Ah, era la misma, ok. Sí, ya él está hablando de una configuración un poco más avanzada. No sé si eso se los pudiese plantear a ustedes ya de forma interna por los medios de comunicación con Fornet y sí lo podemos trabajar aparte. Ah, ok, perfecto. Entonces yo voy aquí. Sí, sale un poco del ámbito de lo que estamos hablando acá en el webinar. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, nosotros nos comunicaríamos con José, pues para darle pues la asesoría que él necesita en todo caso, para darle pues esa respuesta y la asesoría del caso. Entonces, creo que sí, no veo más preguntas. Por aquí en pantalla les dejo las redes sociales donde nos pueden encontrar tanto en LinkedIn, Instagram, Facebook y YouTube y nuestra página web. De esa manera los esperamos por ahí para que se enteren de más noticias, los próximos webinars, nos estaremos conectando con ustedes y para nosotros pues muy agradecidos que hayan estado en este webinar y Luis pues agradecida contigo de parte de Fornet por tu tiempo y por darnos todo tu conocimiento. Estaremos en un próximo webinar. Que tengan un excelente día. Vale, gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Rina, y nos vemos pronto en otro webinar. Gracias. Feliz tarde.